mi Salvador al cielo. Él nos prometió que iba a venir. Con mis manos levantadas, mi corazón está latiendo. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Es el Espíritu de Dios que ha venido a este lugar, con su presencia a restaurar y a mi vida traer paz. Es el Espíritu de Dios que ha venido a consolar, y yo le quiero adorar y mi vida entregarle a Él. Yeah, yeah. El día ha llegado, mi Salvador al cielo. Él nos prometió que iba a venir. Con mis manos levantadas, mi corazón está latiendo. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Lo puedo sentir cayendo sobre mí. Es el Espíritu de Dios que ha venido a este lugar, con su presencia a restaurar y a mi vida traer paz. Es el Espíritu de Dios que ha venido a consolar, y yo le quiero adorar y mi vida entregarle a Él. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven Espíritu, Santo
Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos de convención y quiero saludar a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, los de la Iglesia Familia de Dios, pero también a las personas que nos están viendo a través del mundo. Entonces, sabemos que Dios nos va a hablar, a bendecir. Qué bueno que estamos aquí todos. Gracias, Osi, así es. Somos la pastora María Elena, el pastor Ramón Orlando. Y bueno, muchas gracias porque Dios ha puesto en el corazón de todos ustedes conectarse para ver esta convención. Y quiero darle la gloria primeramente a Dios, pero también agradecer a muchos de ustedes que hacen posible la convención, a todos mis pastores de territorio, los bendigo, al pastor Juan de la otra sede, Dios lo bendiga, a los pastores, a los mentores. Gracias a todos ustedes porque yo sé que hacen un esfuerzo, han compartido con muchos el link. Gracias a nuestros predicadores que vamos a tener en estos 3 días. Gracias, de verdad los bendigo y van a ser de mucha bendición, ¿verdad, mami? Gracias a nuestros le damos muchísimas gracias y sabemos que Dios va a hacer algo poderoso en este tiempo de convención. Y gracias también a los muchachos de producción, de los medios. Bueno, a tanta gente, a todos ustedes, a los que han sembrado, a los que han ayudado, a los que han hecho posible, a los que se están conectando. Y gracias a ustedes, amigos, que también se conectan para ver esta convención. Bueno, quiero hacer una oración de apertura en esta noche para inaugurar esta convención. Si usted quiere conmigo, vamos a hacerlo ahí en el Señor. Vamos a pedirle que Dios derrame en estos 3 días de su gracia sobre cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de convención que nos das. Es un privilegio, Señor, que aún en medio de este confinamiento, en medio de esta pandemia, tú nos permitas, Señor, hacer esta convención internacional. Señor, bendecimos los predicadores, Señor, bendecimos la iglesia, bendecimos cada persona, hermano y amigo que se conectan. Y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que este es un tiempo, Señor, especial en que la presencia del Espíritu Santo, Señor, va a traer un refrigerio sobre la iglesia, sobre cada familia, Señor, va a venir una unción restauradora en este tiempo, Señor. Sabemos que familia de Dios avanza hacia el futuro. Bendecimos la convención, Señor, y ahora, Dios mío, damos, Señor, apertura a nuestra convención internacional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos a ti y toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, ahora quiero que inauguremos esta convención. Bienvenidos a nuestra convención internacional 2020. Familia de Dios. Avanzando hacia el futuro. Amén. Amén. Bienvenidos. Somos la Iglesia Familia de Dios Cruzada Cristiana, ubicados en el sur de Cali, Colombia, con más de 18 años de ministerio, pastoreados por el apóstol Ramón Orlando Bueno y la pastora María Elena Jiménez, quienes junto a su equipo ministerial han realizado un trabajo enfocado en la restauración integral de la familia. Nuestra iglesia funciona con 5 territorios para su mejor pastoreo y atención de los hermanos que abarcan toda la ciudad. Tenemos un ministerio juvenil y un ministerio de adolescentes, con más de 300 jóvenes y teens con sus pastores. Trabajamos con grupos en casa y actualmente seguimos avanzando en la creación y ejecución de nuevos proyectos, como es la apertura de otras sedes, ya que hasta el momento contamos con 2 sedes en el sur de la ciudad que nos permiten contribuir y desarrollar la gran comisión en la extensión del reino de Dios. Durante todo este tiempo se ha llevado a cabo una gran labor social en conjunto con la Fundación Familia de Dios, brindando alimentación a los habitantes de la calle, población vulnerable al interior de la congregación y adicionalmente trabajando con el comedor de niños de escasos recursos. Nuestra iglesia cuenta con diferentes ministerios: alabanza, artes llamado Adorarte, iglesia infantil, servidores, intercesión,
Centro de Formación Integral CEFI. Producción de medios audiovisuales. Somos una iglesia relevante cuyo propósito es glorificar el nombre de Jesucristo, entendiendo que después de Dios lo más importante son las personas. Porque familia de Dios no es un lugar, es un pueblo de bendición.
nunca falla. Sandra Catalina Gómez, pastora de jóvenes y teens, ministra de alabanza de la Iglesia Familia de Dios Cruzada Cristiana, abogada de profesión, casada y con 2 hijos. Ha dedicado su juventud al servicio a Dios en su iglesia local Familia de Dios, con más de 15 años de ministerio. Y con ustedes, pastora Sandra Catalina Gómez. Muy buenas noches, Iglesia Familia de Dios. Qué enorme privilegio estar una vez más delante de esta pantalla, pudiendo compartir con ustedes en esta oportunidad, pues bueno, esta gran apertura de esta convención, avanzando hacia el futuro, una convención de talla internacional, y que yo sé que usted se va a poder deleitar en la palabra del Señor en este tiempo, porque estoy segura que Dios tiene unos mensajes apropiados, propicios, una administración para su corazón. Así que desde hoy prepárese para lo que viene en estos días de convención. Entonces, allí donde usted está, y sin más preámbulos, quiero que se disponga, pueda decirle al Señor: Señor, toma el control de mi mente, sí, en esta hora, de mi exterior, de todo, y permíteme en este tiempo poder estar atento a todo lo que tú quieres decirme. Espíritu Santo, ahí donde usted está, vamos, cierre sus ojos y vamos a orar para iniciar en este tiempo. Dígale: Espíritu Santo, gracias por la oportunidad que me das en esta noche, Señor, de ser parte de esta convención internacional. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú tienes una palabra propicia para mi corazón, para el hoy, pero también, Señor, una palabra que quedará sembrada en mi corazón para el futuro, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros, Señor, y por permitirnos estar una vez más, Señor, en este tiempo, allí, Señor, pegados de tu mano, buscando tu presencia, buscando tu palabra, que finalmente es la que nos alimenta, Señor. Te bendecimos en esta hora, Espíritu Santo, y declaramos, Señor, una apertura de esta convención internacional bajo tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero en esta noche poder compartirles un mensaje que he titulado: Reconcíliate con tu pasado y avanza hacia el futuro. Así como la calidad de la gasolina determina el rendimiento de un vehículo, ¿sí? Sabemos que dependiendo de la calidad de la gasolina que nosotros le pongamos a nuestro vehículo, así mismo va a estar determinada la calidad del rendimiento. Asimismo, el conjunto, de esa misma manera, el conjunto de vivencias y experiencias que nosotros recolectamos a lo largo de nuestra vida se convierte en ese combustible que nos mueve y nos impulsa. Si por X o Y motivo y han llenado nuestro corazón de un combustible, qué sé yo, alterado, de un combustible diluido, de un combustible malo, y si además de ello aún empezamos si en este presente aún no empezamos a llenarnos de un combustible de buena calidad, pues va a ser imposible que nosotros podamos avanzar o podamos llegar lejos, porque en algún momento de nuestra vida vamos a quedarnos como sin esas fuerzas, como sin esas ganas, como sin ese impulso para seguir avanzando en la vida. Y tal vez no lo sé, en algunos aspectos de tu vida, tú propiamente no hayas sido responsable directamente de estos sucesos, y tal vez lo que haya sucedido es que has sufrido un daño colateral como consecuencia de las decisiones tal vez de otras personas, ¿cierto? Hay unos momentos en nuestra vida, en nuestra niñez, tal vez en parte de nuestra adolescencia, en la que dependemos en mucho de las decisiones que tal vez toman nuestros padres, de las decisiones que toman nuestros maestros, de esas vivencias, o como les digo, de eso que recibimos por parte de ellos, y tal vez muchas de las cosas en nuestra vida son como ese daño colateral, tal vez de las decisiones de estas personas o de la decisión de alguien más en el transcurso de nuestra vida. Pero
es vital de verdad que hoy, que en este tiempo, tú puedas comprender, que tú puedas interiorizar en tu corazón que el hoy, ¿sí? En el hoy, en el ahora, tú puedes tomar decisiones responsables que te permitan construir un presente con un combustible de alta calidad y un avance hacia el futuro con más resistencia y con más fortaleza para todo lo que hay por delante. El hoy, el presente, en el momento específico de tu vida en el que tú estás en este momento, tienes aún la oportunidad de llenar tu vida de ese combustible de alta calidad, de ese combustible de decisiones, de ese combustible que solamente nos puede regalar el Señor en este tiempo. Y quiero en esta noche regalarte algunos consejos para que tú puedas reconciliarte con tu pasado y sentirte libre para poder avanzar hacia el futuro que Dios tiene perfectamente diseñado para ti. Para ello, pues me voy a apoyar en esta noche, claro, sin lugar a dudas, en la palabra de Dios, y quiero llevarte a través de una historia familiar a que podamos observar, a que podamos tener palpable tal vez ante nuestra vivencia personal, cómo es posible, cómo podemos nosotros reconciliarnos con ese pasado nuestro, reconciliarnos con esas vivencias, con esas historias, aún con esas personas, sí, que tal vez de alguna u otra manera generaron en nuestro corazón o nos dieron, como se dice, de ese combustible adulterado, y que tú en esta noche puedas tomar la decisión en tu corazón de permitirle al Señor que pueda empezar a ayudarte a reconciliarte con ese pasado, ¿sí? Porque es importante, antes de nosotros poner la mira en el futuro, antes de nosotros hacer planes hacia el futuro, es necesario que podamos tener muchos aspectos de nuestro pasado, si no tal vez resueltos, por lo menos que los podamos ya estar en proceso de resolver de la mano de Dios. Pero lo importante es que tú en esta noche puedas tener las herramientas para que precisamente puedas tomar esa determinación en tu vida. Y si no has iniciado, y si tal vez tú sientes que todavía tienes cosas como pendientes de tu pasado que te generan una gran carga y que tal vez te han tenido estancado, que no te han permitido avanzar, pues bueno, esta sea la oportunidad para que definitivamente, para que de una vez por todas tú puedas en este tiempo empezar a reconciliarte con eso, a valorar este presente que tienes y enfocarte, a poner tu mirada y a avanzar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Quiero entonces que me acompañes en esta noche a Génesis capítulo 27, versículo 41. Yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Cuando Rebeca supo lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo: tu hermano Esaú solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate allá con él hasta que tu hermano se le pase el enojo, y cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, yo te avisaré que ya puedes regresar. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Y esta es una historia que es muy conocida por todos y nos muestra cómo una familia se divide en 2 por malas decisiones en un momento determinado. La decisión acelerada de un hermano al vender su primogenitura, ¿sí? Le dio la importancia a algo que no era importante, el apoyo de una madre para un engaño y finalmente un hermano engañador generaron que se afectara el futuro de cada una de estas familias para siempre. Jacob finalmente se fue de la casa de sus padres huyendo de su hermano.
perdiéndose tal vez momentos importantes de su vida con su núcleo familiar y viéndose expuesto de ahí en adelante a muchas situaciones adversas en su camino. Jacob fue víctima de engaño por parte de su suegro Labán, eso ya lo conocemos, y hubo un punto especialmente en su vida en el que Dios habló, ¿sí?, a Jacob y le dijo que volviera a su casa. ¿Sí? En otras palabras, que fuera y más o menos se reconciliara con su pasado, que volviera al lugar a donde él pertenecía. Génesis 31:3 nos muestra esta parte, dice: entonces Dios le dijo, vuelve a la tierra de tus padres, donde vive tu familia, y yo te ayudaré en todo. Y es puntualmente aquí donde se genera un cambio, donde empieza a generarse un cambio en la vida de Jacob, que lo hace hacia avanzar hacia esa promesa generacional que había sobre él, ¿sí? Como todos sabemos, había una promesa sobre cada uno de ellos, ¿sí? Desde Abraham había una promesa generacional, y es en este momento de la vida de Jacob cuando el Señor le ordena que vuelva a su casa, que muchas cosas empiezan a generarse en su vida y que le permiten avanzar precisamente hacia el cumplimiento de esta promesa generacional. Jacob traía sobre sus hombros hasta ese momento de su vida, hasta ese momento donde Dios le habla, traía una historia llena de vicisitudes, de situaciones complejas, de situaciones difíciles, ¿sí? Porque sale de la casa huyendo de su hermano a partir de esta situación, luego llega a la casa de Labán, sucede esta situación con las hijas de Labán, le toca trabajar el doble, luego viene una situación con el tema de su trabajo, que no querían como pagarle lo justo, no querían recompensarle ese trabajo de la manera correcta, luego viene esta discusión por el tema de lo que era del uno y lo que era del otro, y entonces hasta ese momento Jacob tal vez traía en su vida como ciertos hechos buenos, porque en medio de las cosas buenas pues se había casado, había prosperado en esa tierra, pues también a causa de obviamente la gracia que tenía de parte de Dios, pero también había estado llena su vida de dificultades que se habían desencadenado, sí, tal vez por unos momentos específicos de su vida que lo habían llevado hasta allí, con los cuales no se había reconciliado, con los cuales tal vez los tenía ahí abiertos y que no había sanado, que no había de alguna manera arreglado. Y entonces en ese momento el Señor le habla, ¿cierto? Y le dice a él que vaya hacia su casa, al lugar donde él pertenece. Y a partir de este momento, a partir de aquí precisamente, quiero compartirle lo que pude encontrar en esta historia, que fue lo que llevó a Jacob finalmente hacia el cumplimiento de esta promesa en su vida. Y si usted allí toma apunte, quiero que ponga este primer punto, este primer aspecto que quiero compartirle en esta noche. Y dice: mira tu pasado con ojos de aprendizaje, solo así podrás reconciliarte con él. Jacob aprendió no solo de sus errores, ¿sí? Porque cometió errores cuando estaba en la casa de sus padres. Él aprendió no solo de sus errores, sino que también aprendió de los errores de otros y buscó reconciliarse con ese pasado, tomando decisiones vitales en su presente que le permitieron avanzar hacia ese futuro que Dios tenía para él. Tal vez hasta este punto de tu vida tú has visto tu pasado como lo peor, tú has visto tu pasado como la peor historia, como que no le podía haber sucedido a alguien algo peor. Estás viendo tu presente como si tal vez tú dijeras: no, es que nunca voy a poder salir de esto, nunca voy a poder salir de X, Y situación. Pero déjame decirte en esta noche que así como Jacob, sí, que así como él aprendió de esos errores que había cometido en el pasado y aún aprendió de los errores que vio cometer a otros, es tiempo de que tú puedas reconciliarte con ese pasado, y la mejor forma de hacerlo es que tú puedas ver en ese pasado todo el aprendizaje
aprendizaje, sí, que tú puedas decirle al Señor, Señor, permíteme ver en mi pasado cuáles son aquellas cosas que yo hoy en mi vida puedo ver de eso y aprender para no volver a cometer los mismos errores, sí, para que aún de lo que he visto en mi pasado de otras personas y que me generaron un daño colateral a mí, bueno, Señor, ya yo dejé ese pasado atrás, sí, porque no se trata de traerlo a memoria como para culparnos, sino por el contrario, para decir, bueno, Señor, ¿qué aprendí? ¿Qué debo aprender de ese pasado? Sí, que tal vez no fue bueno para mí, que tal vez no tomé buenas decisiones o que otros no tomaron buenas decisiones en su momento. ¿Cómo hago yo en este presente, Señor? Y encontraba yo esta situación y yo decía, en este presente tú puedes reconciliarte. No te digo que lo olvides, porque pues sería como decirte que venga amnesia y olvides todo lo que te pasó, y eso no va a suceder, sino que tú puedas ser consciente, sí, existió esto, sí, esto pasó en mi vida, pero de eso que me pasó, yo he aprendido esto, no soy la misma persona, he crecido en estas situaciones, he aprendido de esta otra situación. Entonces, que tú puedas decirle al Señor, ayúdame, Señor, a reconciliarme, viendo en ese pasado lo que yo debo aprender de Él para poder trabajar en mi presente y poder permitir que Dios empiece a hacer una obra. ¿Sabes? Jacob empezó a hacer esto, y con la primera persona que se reconcilió fue con su suegro, que era quien lo había engañado. Porque en la historia, si usted quiere estudiarlo, puede hacerlo en su casa, pero en la historia, Jacob, en el momento en que Dios le da la orden, él habla con sus esposas y le dice, mira, ha pasado esto y esto con tu padre, yo tengo que irme, él no me ha tratado como debe tratarme, él me ha engañado, él me ha robado. Entonces ellos deciden irse sin que Labán se dé cuenta, y estando ellos en ese camino hacia donde Dios le había pedido a Jacob que fuera, pues entonces el suegro se da cuenta de que se había Jacob llevado a sus hijas, a sus nietos, y va atrás de Jacob, y llega un momento en ese encuentro que tienen, sí, en el que el suegro va y le hace el reclamo y le dice, bueno, pero ¿cómo me vas a hacer esto? Te recibí en mi casa, y ¿cómo te vas a ir sin avisarme y a llevarte a mis hijas y a llevarte a mis nietos? Y entonces entran en una discusión, por decirlo así, entre Jacob y Labán. Cada uno dice como lo que tiene en su corazón en ese momento, y finalmente en el Génesis capítulo 31, en este versículo 51, dice, luego Labán le hizo ver a Jacob este montón de piedras y esta columna que he levantado entre nosotros dos servirá de señal para recordarnos nuestro pacto. Ni tú ni yo cruzaremos este límite para hacernos daño. Pongo entre nosotros como juez al Dios de Abraham y Nahor, nuestros abuelos. Hace las paces, se reconcilia con su suegro antes de ir. Sí, empieza a tomar decisiones en su presente. Probablemente se hubiera podido desencadenar en ese lugar una pelea interminable. Y es que tú me hiciste y es que yo te hice. Pero finalmente estos dos hombres sí llegan a este momento de paz, y todo termina en amistad. Todo termina en un pacto que ellos hacen, y entonces Jacob, Labán lo bendice y dice que se va para su tierra, y Jacob sigue su camino. Pero Jacob tomó una decisión en este presente. Yo no sé con quiénes o con qué situaciones, porque a veces no son personas sino situaciones puntuales en tu vida con las cuales tú debas reconciliarte. Sí, tal vez tú me dices, pastora, pero es que aquí las dos partes estuvieron de acuerdo. Sí, pero mira, hay momentos en los que tal vez la otra parte no quiere arreglar las cosas contigo, pero tú debes tomar la decisión en tu corazón de hacer el intento. Y si esa persona no quiere, que tú puedas ir delante de Dios y decirle, Padre, mira, delante de ti pongo esta situación, yo ya lo hice, sí, y haz tú con esa persona y con su corazón lo que debas hacer, pero yo ya me reconcilié con el pasado, yo ya me reconcilié con esta situación y no la voy a volver a traer a mi memoria en mi presente para que me dañe, pero es una decisión tuya. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú digas, es mi decisión, es una decisión tuya, ¿sí?
Jacob en ese momento tomó la decisión, dijo yo debo arreglar esto, y lo arregló con su suegro. Y la otra persona, o lo otro con lo que él se reconcilió, más bien la otra persona, fue con su hermano. ¿Sabe? A mí esto me parece súper especial, porque en este camino hacia casa el Señor le permite reconciliarse con su pasado, reconciliarse con aquellas cosas que tal vez las iba a tener aquí cargando, y que si las seguía cargando no iba a poder avanzar hacia donde Dios lo quería tener. Y entonces decide en su corazón reconciliarse con su hermano Esaú. Génesis capítulo 33, versículo 3 y 4. Dice: luego se adelantó, y mientras iba acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo lo besó, y los dos se echaron a llorar. Mire qué hermoso. Y quiero recordarle esto que habíamos leído antes, en el momento en que Dios le dio la orden a Jacob, porque Dios le dijo: yo te ayudaré en todo. Jacob tenía un miedo impresionante de enfrentar a su hermano Esaú. Es más, eso hizo una estrategia, dividió los grupos, le mandó primero unos criados, le mandó regalos, bueno, hizo toda una estrategia, y tenía mucho temor en su corazón porque pensaba que Esaú lo iba a matar. Y miren Dios cómo intervino en esta situación tan espectacular, y hace que, por el contrario, en ese momento Esaú le diga: mira, abre sus brazos, y le dice: ¿para qué me traes todo esto delante de mí? No te preocupes, ven. Y se abrazan y se reconcilian. Jacob se reconcilia con su hermano, se reconcilia con su pasado, y termina esto también en amistad. Entonces es tiempo, en este primer aspecto que quiero enseñarte en esta noche, de que tú puedas reconciliarte con ese pasado. Sí, viéndolo, mirando ese pasado con ojos de aprendizaje, para que eso te permita reconciliarte con él. Bueno, el segundo aspecto que yo encuentro en esta historia tan emocionante, lo he titulado de esta manera para que tú tomes apuntes: valora tu presente y determina permitir que Dios guíe tus decisiones. Desde el momento en el que Dios le da esta orden a Jacob de volver a su casa, se presentaron sucesos que cambiaron el rumbo no solo de su vida, sino el de toda su familia. Jacob sale con su presente. ¿A qué me refiero con esto? Él sale con la familia que hasta ese momento había podido, que Dios le había permitido construir en esta tierra, y él sale con su presente, con todo su presente, con sus esposas, con sus hijos, sale con sus bienes, con lo que había podido trabajar, con todas las riquezas que Dios le había permitido tener. Él sale con todo de la tierra de Labán, incluso, y ahorita voy a referirme a ello, incluso sus esposas traían algunos dioses, sí, paganos, cosas de dioses paganos. Él sale con todo su presente y se encamina hacia esto que Dios le había ordenado que hiciera. Y él amaba, sí, y esto es algo que es muy importante, y a esto me refiero con el valorar tu presente. Él amaba, digamos que apreciaba lo que había podido tener hasta ese momento de su vida, sí, tal vez con muchas situaciones adversas, pero él valoraba ese presente que Dios le había dado, y por eso sale como se dice, con todo él hacia esta nueva aventura, y bajo esa total dirección de Dios, porque Jacob se mueve justo en el momento en el que Dios le da esa orden y le dice: mira, haz esto que yo te ayudaré en todo. Y es necesario, mi hermano, es necesario que tú que allí que me estás viendo puedas empezar a valorar tu presente. Valora lo que tú tienes hoy, lo que has vivido hasta hoy, y que puedas empezar a ver con esos otros ojos lo que tienes enfrente en este momento. Tal vez vivimos como aferrados, aunque estamos en este presente, vivimos con nuestros ojos en el pasado, vivimos con nuestros ojos en lo que no pudo ser, en lo que no pude alcanzar, en lo que me quitaron, en los años que perdí. Sabes, es tiempo de que tú valores el presente en el que estás y puedas tomar una decisión hoy, para que puedas empezar a tomar en este tiempo las decisiones correctas, las decisiones necesarias, sí, guiadas
guiadas obviamente por Dios, porque es que aquí la guía del Señor es vital, es lo que te va a poder permitir tomar precisamente esas decisiones correctas en este tiempo para que puedas avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para ti, confiado en tu corazón de que será el Señor el que te dará la victoria. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 32, versículo 9-10, en la traducción del lenguaje actual, dice: tú me prometiste, está hablando Jacob, que me iría bien y que mis descendientes llegarían a ser como la arena del mar que no se puede contar. Dice: líbrame ahora de mi hermano Esaú, tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. Sí, esto fue justamente antes de que Jacob se encontrara con Esaú. Yo le decía ahora que él estaba muy atemorizado y que él tenía mucho temor, y levanta esta oración delante de Dios como diciéndole: bueno, Señor, tú me dijiste esto y yo avanzo, yo quiero reconciliarme con ese pasado, yo quiero hacer esto, es una decisión que he tomado. Y le recuerda y le dice: Señor, tú me dijiste esto, ahora líbrame de lo que pueda pasar, sabes, no tengas temor en avanzar, no tengas temor en tomar esas decisiones necesarias en este presente, porque Dios estará contigo. Dile al Señor que te dé la dirección que tú necesitas para poder tomar las decisiones correctas en este presente, y que te permitan como generar esa escalera que te ayude a avanzar hacia ese futuro. No mires tu presente como algo inservible, como algo que es imposible de cambiar. Recuerda que Dios de la nada creó un universo entero, y que perfectamente en este tiempo puede darle la vuelta a lo que tú hoy tienes en tu presente. El Señor, de una manera inesperada, en cualquier momento, cuando tú permaneces fiel, cuando tú le dices al Señor: valoro lo que me has dado, cuando tú te reconcilias con ese pasado, el Señor en cualquier momento de tu vida puede cambiar eso completamente y dejarte ver la sobreabundancia en todas las áreas de tu vida. No pelees más con tu realidad. ¿Sabes? Dios hablaba a mi corazón y me decía: diles que no peleen más con su realidad. Tal vez no sea este el lugar ni el momento en el que Dios quiera tenerte, que no estés en el punto en el que Dios quiera que estés, pero las decisiones, esto sí debes tenerlo en tu corazón en este tiempo, y es que las decisiones que tú tomes en el aquí y en el ahora sí serán determinantes para el lugar en donde tú vas a terminar. Entonces, si tú puedes ser consciente de tu presente, si no peleas más con él, sino que le dices al Señor: Señor, yo a partir de este momento decido que seas tú quien me guíe, decido que seas tú quien me dirija. Señor, en esta hora yo valoro, amo lo que tú me has permitido tener hasta ahora, lo miro con ojos de aprendizaje y me dispongo a hacer lo que tú quieras que yo haga. Sabes, yo estoy segura que el Señor hará contigo y cumplirá en ti la promesa que ya te ha dicho, la promesa que ya ha puesto en tu corazón. Pero valora el presente que tienes. Y el tercer aspecto que quiero compartir, y con este quiero terminar en esta noche, es: avanza hacia el futuro. Recuerda que este mensaje se llama reconcíliate con tu pasado y avanza hacia el futuro. Y esto es lo último que quiero decirte en esta noche: determínate a avanzar hacia eso que Dios tiene para ti. Génesis 32 del 27 al 28 dice en la traducción del lenguaje actual: el desconocido le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido, que era el ángel del Señor, le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabe? La única forma, si esto sucede justamente antes, de que Jacob se reconcilie con Esaú, pero en su corazón ya Jacob tenía todo listo, preparado para ese gran momento de reconciliación con su pasado. Ya había empezado a hacerlo con su suegro, y cuando él empieza a tomar esta decisión como de reconciliarse con esas cosas de su pasado, miren lo hermoso que sucede en este punto determinante, que es cuando
Viene el Señor y le cambia el nombre. Él tiene esa batalla, como se dice, con ese ángel, con ese desconocido. Le dice aquí en la traducción del lenguaje actual. Y este ángel le dice, ya no te llamarás más Jacob. Cambia ese presente que había estado tal vez lleno de engaño en la vida de Jacob. Y le dice, te vas a llamar Israel. Israel, el pueblo escogido, el pueblo apartado, el pueblo mimado del Señor. ¿Sabes una cosa? Y es algo que Dios ponía en mi corazón de una manera sorprendente. ¿Sabes? Solo hasta ese momento en el que Jacob tomó la decisión y se reconcilió con su pasado, pudo como empezar a ver ese cumplimiento de ese destino profético, de ese destino generacional que ya le habían determinado para él. Superó de la mano del Señor las dificultades que tuvo, pero lo que se presentó inclusive de ahí en adelante, porque siguen sucediendo algunas cosas. Sí, y esto es algo muy importante. El hecho de que tú reconcilies tu pasado no quiere decir que en tu presente y futuro no vayas a tener situaciones difíciles, pero lo que sucede es que si tú sigues tratando de avanzar hacia el futuro sin reconciliarte con tu pasado, las fuerzas que deberías tener para poder como superar esas nuevas situaciones, las vas a sentir agotadas tratando de recordando ese pasado. Entonces es necesario que resuelvas esto para que toda tu mente, todo tu corazón, todo lo que Dios te ha dado esté puesto justamente en avanzar, en digamos superar esas situaciones nuevas que tal vez puedan venir para tu vida. Génesis 35:1 dijo, Dios le dijo, cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel, así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y construye un altar. Jacob se deshizo en ese momento, después de esto que Dios le dice, se deshizo de todos los dioses paganos extraños que tenían sus familiares y los que vivían con él, y avanzó hacia el futuro que Dios tenía preparado para él. Sabes, yo quiero decirte que esta es una buena noche para que tú tomes la decisión de sanar lo que has traído de tu pasado hasta hoy, que te reconcilies con todas esas situaciones que tal vez marcaron tu vida, sí, que marcaron tu vida y que no te han dejado avanzar. Dios hablaba a mi corazón y me decía que muchos no lograban avanzar porque estaban aferrados a errores del pasado, a personas del pasado, a bienes del pasado, que aún estaban haciendo luto por lo que habían perdido hace mucho tiempo y que hoy estaban débiles en su presente y no podían, que no estaban listos para afrontar los nuevos desafíos que había por delante. Y entonces hablaba mi corazón el Señor y me decía, hasta que no se reconcilien con su pasado, no podrán tener la suficiente fuerza para avanzar hacia el futuro. Haz de tu parte en esta hora, y es lo que quiero decirte con todo mi corazón, haz de tu parte lo que Dios quiere que hagas y deja que Él te ayude en todo lo demás. Verás la libertad que tú sientes y las nuevas fuerzas que llegan a tu vida para conquistar lo que hay por delante. Toma entonces hoy en tu presente la decisión y pídele a Dios la dirección que necesitas de Él para que puedas sanar tu corazón y permitir que Él abra las puertas que tiene para ti. Yo quiero orar en esta noche conforme a esta palabra que Dios ha traído a mi corazón, y quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón, y le digas: Espíritu Santo de Dios, hoy tomo la decisión en esta noche, Señor, de reconciliarme con mi pasado. Señor, si aún hay cosas pendientes en mi vida, si hay cosas de mi pasado, Señor, que tal vez siguen viniendo a mi presente para generarme dolor, para generarme culpa, dile: Señor, yo quiero avanzar. Vamos, dile: Señor, yo quiero avanzar. Yo creo en el futuro, yo creo en el presente que tú tienes para mí, pero también creo en el futuro que tú ya tienes escrito, Señor. Tu palabra dice que para aquellos que te aman, tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y dile ahí donde tú estás: Señor, yo te amo. Dile: papá, yo te amo, Señor. Y tomo la decisión en esta hora, Señor,
de reconciliarme con ese pasado. Señor, no quiero volver a traerlo a memoria para que dañe el presente. No quiero seguir gastando mi fuerza, mis energías en algo que ya pasó, en aguas que ya pasaron, Señor. Permíteme en esta hora, Señor, de una vez por todas, Señor, poder mirarte a ti, poder escuchar tu guía, poder escuchar tu dirección. Señor, direccióname. Vamos, dile, Señor, direccióname para que yo pueda avanzar, Señor, para que yo pueda tomar las decisiones que debo tomar en este presente, en el hoy que tengo por delante, Señor, y poder recibir las nuevas fuerzas, Señor, para construir ese futuro, Señor, para hacerme ese futuro, para caminar hacia lo que tú tienes para mí, para ver cómo se abren las puertas, Señor, que tú tienes. Yo hoy me determino a avanzar. Vamos, dile ahí al Señor, hoy me determino a avanzar, Señor, no con la mirada en lo que ya pasó, sino con la mirada en lo que hay hoy en mi vida. Señor, enséñame a amar lo que hay hoy en mi vida, Señor, y permíteme y ayúdame a tomar las decisiones correctas en este tiempo. Padre, todo el combustible que quiero para seguir avanzando es el que viene de ti, Señor, es el que proviene de tu mano. Gracias te damos en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios te bendiga y espero que aún en esta noche tú puedas seguir hablando con el Señor. Yo sé que lo que viene ahorita también hablará a tu corazón, pero es necesario, sí, que puedas prepararlo y que puedas decirle, Señor, aquí estoy en este presente, en esta realidad, pero confiada, con la fe puesta en ti, de que mi futuro, de que el futuro que hay por delante está en tus manos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Qué bendición poder estar en este tiempo. Y bueno, te dejo entonces con la conferencia que sigue, que sé que también va a estar hablando a tu corazón el Señor. Adiós. Amigos y hermanos, bienvenidos a la Iglesia Familia de Dios. Tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia. Una iglesia avanzando al futuro. Estamos atravesando el año del crecimiento. A causa de la misericordia de Dios. Y nada va a detener el propósito del Señor. Para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Porque Dios siempre estará contigo. Y no te dejará hasta que haya cumplido su plan. Somos Familia de Dios, una iglesia relevante. Y estamos predicando de Jesús siempre. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y con el poder y el favor del Espíritu Santo, llegaremos a nuestro destino final, el cielo. Prepárate, familia de Dios, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Recuerda que tu familia de Dios no es un lugar, es un pueblo de bendición. Dios les bendiga por siempre. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte.
Bueno, yo creo que han disfrutado de esa primera conferencia, palabra poderosa de nuestra pastora de jóvenes, Sandra Catalina. Creo que hemos recibido y espero hayan recibido todos esa palabra. Quiero hacer unos breves anuncios. Permítame decirle unas cositas rápidas. Número 1, mañana sábado, no se le olvide, sábado, mañana es a las 6. No es a las 7, a las 6 de la tarde. Y mañana vamos a tener 2 conferencias también, 2 predicadores. Y a la mitad de esas 2 predicadores vamos a tener una conferencia, entre charla, conferencia con Itiel Arroyo. Va a estar maravilloso mañana, alabanza y todo eso. Y el día domingo a las 9 de la mañana, 2 predicadores. Va a estar el pastor Itiel Arroyo y su servidor. Vamos a estar el día domingo ministrando y predicando la palabra. Recuerden, el domingo no vamos a tener servicio de niños porque como la convención siempre va casi 2 horas, 1:50, entonces es mucho tiempo. Pero los niños pueden conectarse y el próximo domingo estaremos con nuestro servicio de niños. Bueno, y quiero decirles a todos ustedes que sigan apoyando la convención, envíen los links a sus compañeros, amigos, en el mundo entero pueden enviar esos links. Y también a usted que nos ve en la convención, si esta convención lo bendice, de verdad, apóyenos económicamente en lo que Dios le ponga. Y bueno, disfrutemos de este tiempo de convención. Nos vemos también, ahora continúa un mensaje de Itiel Arroyo y mañana continuamos también en la convención. Dios los bendiga. Disfruten. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe. Tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso. Itiel Arroyo es predicador, autor y mentor. Nació en Bilbao, ciudad del norte de España, en 1985. Está casado con Damaris Gallo y tiene una hija llamada Alaya. Juntos sirven a su iglesia local, amando a Dios y a las personas de su comunidad. Itiel se tituló como ingeniero informático en la Universidad del País Vasco, pero su pasión siempre fue la teología y la pastoral. Y con ustedes, Itiel Arroyo. Muy buenas, quiero enviar un saludo a mis amigos colombianos. Qué privilegio poder formar parte de esta convención avanzando hacia el futuro. Ahora, quiero ser bien honesto con vosotros. Me gustaría estar allí, cara a cara, piel con piel, con todos vosotros, disfrutando del mejor café del mundo, el café colombiano. Pero creo que eso va a tener que esperar. De momento, puedo conectarme con vosotros a través de esta pantalla de forma virtual. Y quiero dar las gracias a la Iglesia Familia de Dios de Cruzada Cristiana, a todos sus pastores, por darme la oportunidad de transmitir este mensaje a los jóvenes y a todos aquellos que me están escuchando. Espero que el siguiente mensaje pueda impulsarte hacia los propósitos de Dios en tu vida. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El texto que acabamos de leer se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, y describe lo que probablemente es el encuentro más impresionante que un ser humano ha tenido con la santidad de Dios. Isaías describe su encuentro sobrenatural y comienza el relato con estas palabras: en el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Ahora, este no es un detalle insignificante en el relato, realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que algo muera para que nazca algo nuevo. Es decir, la muerte del rey Uzías fue el catalizador del nacimiento profético de Isaías. Y en estos días no me he podido quitar de la cabeza este susurro del Espíritu Santo en mi alma, que me dice que la muerte de ciertos sistemas que están aconteciendo en este tiempo va a ser el catalizador del nacimiento de un movimiento profético como nunca antes. Ahora, permíteme ponerte en contexto, porque el contexto es muy importante. La nación de Judá se encontraba en una crisis nacional a causa de la muerte inesperada del rey Uzías. El rey Uzías fue uno de los reyes más amados de Judá,
pero murió de una manera vergonzosa. Después de 52 años de reinado ejemplar, 52 años que posicionaron a Judá en el mapa y le dieron poder político y económico. De hecho, la historia dice que el rey Uzías fue conocido como un inventor, un administrador y un estratega sin precedentes. La Biblia describe en 2 de Crónicas 26:16 que cuando se hizo fuerte, es decir, cuando el rey Uzías llegó a alcanzar todos sus deseos y el máximo potencial de su reinado, cuando pensaba que estaba en la cima, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjate en estas palabras, dice que el rey Uzías se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque siendo rey, creyó que podía hacer la labor de un sacerdote. Y el sacerdote Azarías, junto con 80 ministros del templo, le advirtieron que lo que estaba por hacer era una locura, que estaba prohibido. Y en vez de reaccionar con humildad, dice en la Biblia que el rey Uzías, con el incensario en la mano, se llenó de ira en contra de los sacerdotes, argumentando que él tenía derecho a hacerlo porque era el rey. Y entonces el juicio de Dios cayó sobre el rey Uzías y se llenó de lepra desde su frente por todo su cuerpo. Fue tan vergonzoso que literalmente el rey Uzías fue apartado de la vida pública y murió de forma vergonzosa. Ahora, si nos perdemos en los detalles, podemos perdernos el asunto central que la Biblia está intentando relatarnos, y es el siguiente. El motivo por el cual el rey Uzías fue juzgado es porque subestimó a Dios. Es decir, tomó el ministerio sacerdotal como un juego, creyó que podía hacer las cosas a su manera y fue juzgado por Dios a causa de esto. Ahora, yo creo que no es casualidad que en el momento en el que el rey de Judá subestimó a Dios y fue juzgado por ellos, Isaías experimentase un encuentro con la santidad de Dios. En el mismo templo donde el rey Uzías subestimó a Dios, Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Entiende esto, la nación de Judá estaba en crisis, llorando la pérdida de un rey que amaban. Pero no solo estaban llorando la muerte de un rey amado, sino que estaban llorando aterrados al darse cuenta de que con la muerte del rey Uzías también se estaba muriendo la posición política y económica que Judá había alcanzado. Es decir, todo el sistema de confort que representaba el gobierno del rey Uzías se estaba desintegrando ante sus ojos. Y eso era aterrador. Eso era una crisis nacional. Y esto me hace pensar en la crisis a nivel mundial que estamos viviendo, viendo cómo todos los sistemas económicos están colapsando a causa de lo que estamos viviendo. Y hay algo muy interesante en las crisis, y es lo siguiente. Las crisis exponen nuestro corazón como seres humanos. Ante la crisis podemos reaccionar de dos maneras diferentes. Como seres humanos, ante la crisis, o comenzamos una búsqueda desesperada del pecado, o comenzamos una búsqueda desesperada de Dios. Crisis como la que estamos viviendo hacen que nos definamos como nunca antes. Es decir, o nos inclinamos hacia el pecado o nos inclinamos hacia Dios. O nos dejamos llevar por nuestros instintos más básicos o nos entregamos a la búsqueda de lo eterno, lo divino y lo trascendente. En la crisis, y lo sé muy bien, muchos
se abandonan a los instintos más básicos. No es raro escuchar noticias de gente que en esta crisis se ha entregado a la pornografía o al alcohol, a la inmoralidad, al juego, al engaño, a los negocios turbios, tantas cosas. Porque las crisis exponen nuestro corazón. Sin embargo, hay personas que ante una crisis se entregan como nunca a la búsqueda de Dios. Isaías era este tipo de personas. En el momento en el que todos los rostros lloraban el trono vacío de Judá, Isaías quiso descubrir qué estaba ocurriendo en el cielo. Y lo que descubrió es que en el cielo había un trono, pero no estaba vacío, porque sobre ese trono estaba sentado el Rey del universo. Todos lloraban la pérdida de un rey, pero Isaías descubrió que el verdadero rey seguía gobernando a su pueblo. Y creo que de alguna manera esto debe recordarnos algo a nosotros en esta crisis, que aunque aquí abajo todo parezca estar en caos, allá arriba todo está en perfecto orden. Aunque aquí abajo todo esté tambaleándose, allá arriba todo es estable y todo es sólido, porque Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue siendo el rey y gobernador del universo. Entonces, mientras los ojos de todo el pueblo estaban llenos de lágrimas, los ojos de Isaías estaban abiertos, contemplando la gloria de Dios. Y él describió eso que vio diciendo: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿qué es lo que vio Isaías? Isaías vio la santidad de Dios. Dice que él escuchó a los serafines gritar: Santo, Santo, Santo. En el lenguaje bíblico, mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. Y creo que el Espíritu quiere que notemos que los serafines no clamaban que Dios era amor, 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 aunque lo es. No clamaban sabio, 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 aunque lo es. No clamaban justo, 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 aunque lo es. Aunque todos estos atributos son atributos de Dios. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia que existe entre el Creador y las criaturas. Lo que voy a decir ahora es un poco incómodo de escuchar, pero es la verdad. Creo que el atributo divino más desconocido por nuestra generación es la santidad de Dios. Creo que nuestra generación no ha llegado a entender qué significa que estamos en relación con un Dios santo. La palabra santo en hebreo viene de una palabra que suena más o menos así: kadosh, que literalmente puede traducirse al español como separado. Es decir, la santidad de Dios es la distancia que separa al Dios creador de su creación. La santidad es lo que Dios y solo Dios es. Cuando nos referimos a la santidad de Dios, le estamos poniendo nombre a algo que nuestra mente no llega a procesar bien, porque nos referimos a la distancia que separa a Dios creador de su creación. Lo que hace que Dios esté por encima del tiempo, el espacio
espacio y la materia. La santidad de Dios, de hecho, es su trascendencia. Lo que hace que Dios creador trascienda a sus criaturas. No es que Dios sea poderoso, es que Él creó el poder. No es que Dios sea sabio, es que Él creó la sabiduría. No es que Dios sea bello, es que Él creó la belleza. Ahora, piénsalo bien, porque es incomprensible para nuestra mente. Dios es el no creado. Es el no creado. Ahora, piensa en esto. ¿Crees que existe una distancia en gloria entre una hormiga y un ser humano? Es decir, ¿existe una distancia entre la gloria de una hormiga y la gloria de un ser humano? Me refiero a gloria en cuanto a sabiduría, poder, belleza. Sin duda existe una gran distancia entre una hormiga y un ser humano. Pues muy bien, la distancia que existe entre un ser humano y Dios es infinitamente mayor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la hormiga y el ser humano son criaturas creadas, pero Dios es el no creado. En todos los sentidos, Dios trasciende a su creación porque es inmutable, infinito y eterno. Y a ese atributo inexplicable que separa a Dios creador de su creación, lo llamamos la santidad de Dios. La santidad de Dios es lo que hace que Dios sea Dios y nos trascienda. Y es uno de los atributos más impresionantes, inexplicables e incómodos de la naturaleza de Dios. Pero quizá es también uno de sus atributos más irresistibles. Escucha esto. Al igual que Isaías, todos los hombres y mujeres que han tenido un encuentro con la santidad de Dios experimentan una profunda sensación de temor a Dios. Literalmente Isaías gritó por su vida diciendo, me muero, porque al verse expuesto ante la santidad de Dios pensaba que iba a colapsar, que no podría resistirlo. Ahora, mi pregunta es, ¿alguna vez has estado expuesto ante algo que sabías que te trascendía? Algo tan grande, poderoso y sublime que pensabas que podía matarte. Yo tuve una experiencia muy significativa que me ayudó a entender mejor este encuentro que Isaías tuvo con Dios. Recuerdo que hace unos años atrás yo estaba viajando en mi vehículo de una ciudad de España a otra ciudad. Era primavera y el clima estaba extraño. Y pasé por una región mientras conducía con mi mente en automático a 120 kilómetros por hora sin pensar que estaba conduciendo. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Iba agarrando el volante, pero pensando en cualquier cosa, en una autopista recta, sin ningún tipo de preocupación. Y de repente, en tan solo unos pocos minutos, fui abrumado por una intensa niebla que rodeó el vehículo. Era una tormenta que para mí fue como que apareció de repente. Y empezaron a caer truenos, relámpagos, literalmente la lluvia era tan intensa, que yo no podía ver 10 metros por delante de mí y 10 metros por detrás de mí. Y cuando eso ocurrió, tuve esa sensación de temor, de que me estaba enfrentando a algo mucho más grande, poderoso que yo, que me podía matar. Y en ese momento agarré fuertemente el volante y puse todos mis sentidos en la carretera. Activé todas las luces de emergencia en mi automóvil y empecé a conducir a baja velocidad, temblando de miedo, mirando atentamente por delante y por detrás, pensando que tenía que estar alerta porque yo no podía ver a los vehículos que estaban delante de mí y probablemente los vehículos que venían detrás no me podían ver. Y estaba temblando de miedo. Y entonces escuché ese susurro de la voz de Dios dentro de mí, que me dijo, Itiel, ¿tienes miedo? Y yo le dije,
Sí. Y Dios me dijo, yo soy mucho más temible que esa tormenta. Y lo entendí. Entendí que cuando me relaciono con Dios, estoy relacionándome con un ser que me trasciende en todos los sentidos. Él es un Dios temible. Lo sé. Sé que decir que Dios es un Dios temible no es un mensaje que goza de mucha popularidad en nuestra generación. De hecho, es muy probable que en la mayoría de eventos juveniles nunca hayas escuchado un mensaje acerca del temor a Dios, pero queridos, eso no significa que no sea verdad. Dios es un Dios temible. Y solamente una generación que ha sido expuesta a la santidad de Dios podrá ser la voz profética de Dios para los tiempos que nos tocan por vivir. Ahora, entiende esto, el temor a Dios no se trata de tenerle miedo, aunque de alguna manera puede estar incluido, pero el temor a Dios es una virtud. Es la virtud de entender quién es Dios y quién eres tú. Entender tu debilidad frente a su poder. Entender tu pequeñez frente a su grandeza. Entender tu ignorancia frente a su sabiduría. El temor a Dios es entender que Él es Dios y tú no. Tú eres un simple mortal. Y aunque hablar del temor a Dios sea incómodo, realmente el temor a Dios esconde algunas de las promesas más impresionantes en las Escrituras. De hecho, en la Biblia hay 15 versículos donde se nos invita a amar a Dios y hay 46 versículos donde se nos invita a temer a Dios. Y de hecho, una de las promesas más hermosas de todas las Escrituras está relacionada con el temor a Dios. Salmo 25, 14 dice, la amistad íntima con Dios es para los que le temen. Es decir, Dios ha prometido su amistad íntima a aquellos que le temen. El temor a Dios es una especie de llave que te da acceso a las profundidades del corazón de Dios. El temor a Dios es la llave que te abre la puerta a una amistad íntima con Dios. Y al hablarte de la santidad de Dios, mi deseo es ayudarte a cultivar temor por Dios en tu corazón, que te va a impulsar a tener una amistad íntima con Dios. Es difícil de entender para nuestra mente, pero el temor a Dios es el acceso a la amistad íntima con Dios. Y estoy preocupado, sinceramente preocupado por una generación que no ha descubierto la santidad de Dios. De hecho, hace un tiempo atrás tuve una conversación casi surrealista con una adolescente que vino a hablarme y me dijo, Itiel, he tenido una crisis muy fuerte esta semana. Y yo le dije, ¿qué te ha pasado? Y me dijo, es que he tenido una competición en mi corazón entre amar a Dios o amar al chico que me gusta, que sé que Dios no lo aprueba. Y le dije, ¿y cómo ha sido esto? Y ella me empezó a explicar casi con tintes novelescos, ese drama en su corazón. Y me decía, no, es que al principio de esta semana yo me empecé a debatir entre Dios y este chico. Y cuando miraba a Dios sabía que debía amarle a él, pero cuando miraba al chico decía, ay, pero es que es tan hermoso, tan increíble y también quiero amarle a él. Y empezó a contarme la manera en la cual tuvo ese conflicto en su corazón entre amar a Dios y amar a ese chico, y finalmente de forma épica terminó mirándome a los ojos y me dijo, pero finalmente decidí por Dios. Y yo creo que ella esperaba que yo aplaudiese ese discurso,
Pero la miré y la dije, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que has puesto a competir en tu corazón a Dios y a ese chico? Es decir, has puesto a competir en tu corazón al no creado con una de sus criaturas. Esa es la mayor evidencia de que nunca has conocido a Dios y no has tenido un encuentro con su santidad. No me gané la amistad de esta chica, pero creo que eso fue suficiente para que ella se despertase y se diese cuenta de que tenía algo que no estaba funcionando bien en su corazón. ¿Sabes cuál es el mayor insulto que puedes proferirle a Dios? Subestimarle. Subestimarle. Recuerdo otra anécdota protagonizada por un hombre que aparecía 2 veces al año por la iglesia. Esto fue hace muchos años. Recuerdo que este hombre decía creer en Dios, pero le encantaba vivir la vida a su manera y de hecho tenía una vida muy desordenada. Pero cuando las cosas le iban mal, se acordaba de Dios y venía a la iglesia, concretamente venía a las reuniones de oración. Y mientras estábamos orando, él levantaba su voz en la oración y decía esto, todavía lo recuerdo bien, decía, ¡ay, mi Diosito! ¡Ay, mi Diosito querido! Tú sabes lo mal que lo estoy pasando. Tú sabes lo que estoy sufriendo. Y de hecho lloraba. Y yo le miraba, conociendo su historia, conociendo que le encantaba vivir la vida en total desobediencia a Dios. Y un día llegué a pensar que efectivamente, quizá para él, Dios era un diosito. Quizá para él, Dios era una especie de duende de los deseos al cual se acercaba siempre que necesitaba algo. Y la forma en la que oraba a Dios evidenciaba que para él Dios era un diosito. Y creo que la manera en la que muchos se relacionan con Dios evidencia que no han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Me da la impresión de que muchos han conocido un falso Dios en forma de gatito cuando la Biblia revela que Dios es más bien como un león. Y tienes que saber algo de los leones. Tienen una naturaleza salvaje y son peligrosos. De hecho, hace un tiempo atrás yo estaba viendo un documental en YouTube acerca del circo y le hicieron una entrevista a un domador de leones que había tenido un accidente casi mortal con una de esas bestias salvajes. Estaba herido a causa de la mordida de uno de estos leones y le preguntaron cuál fue la razón por la cual tuvo este accidente. Y él no tardó en dar la respuesta. Él dijo, la razón fundamental por la cual yo tuve el accidente y todos los domadores de leones pueden llegar a tener un accidente es por subestimar el poder del león. Y luego dijo, cierta dosis de temor te mantiene seguro ante esa bestia salvaje. Y al escuchar esto, me di cuenta de que este domador de leones tiene mucha razón. De que todos aquellos que subestimaron a Dios recibieron una fuerte mordida por parte del león, el león del universo, Dios. Por ejemplo, Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, que tenían la función de ministrar delante del arca de la presencia de Dios en el templo. Dice la Biblia que un día se emborracharon y se les ocurrió la idea de preparar un fuego extraño, es decir, saltarse las liturgias, hacer las cosas a su manera. Y cuando entraron frente a la presencia de Dios, Dios los mató. Los mató. Otro acontecimiento descrito en la Biblia
es cuando el rey David organizó un séquito para traer el arca de regreso a Jerusalén. Puso ese arca sobre un carruaje que estaba siendo empujado por unos animales, y entre el séquito del rey David había un hombre de bien, un hombre bien intencionado, que vio cómo el carruaje estaba tambaleándose y el arca de la presencia de Dios estaba en cierto peligro de caerse, y se le ocurrió poner la mano en el arca para evitar que se cayese. Y Dios lo mató. Bien intencionadamente puso la mano donde no debía y Dios lo mató. Y algunos pueden decir, bueno, Itiel, es que esas son historias del Antiguo Testamento. No son historias del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en medio del gran avivamiento de Jerusalén, en un tiempo donde la presencia de Dios se estaba manifestando como nunca, con señales y prodigios, un matrimonio llamado Ananías y Zafira vendieron un terreno y después engañaron a la comunidad diciendo que lo habían vendido por un precio inferior al que lo habían vendido, y se quedaron con un dinero. Pero la historia es que básicamente mintieron a la comunidad, y cuando mintieron frente a la presencia de Dios, Dios los mató. Y no solo eso, si tú continúas leyendo Hechos de los Apóstoles, describe un momento extraño donde el rey Herodes está dando un discurso épico en un anfiteatro, y la gente empieza a aplaudirle por su gran oratoria y empiezan a clamar: esto no es voz de hombre, sino de Dios. Y él, en vez de acallar al pueblo y decir que él no es Dios, él tomó la gloria de Dios sobre sí mismo, y Dios lo mató. Lo que quiero decir es que jugar con Dios es peligroso. Dios no es un gatito pequeño, dominable y dulzón. Dios es un león. Él no es un entretenimiento para nuestro circo en la iglesia, un entretenimiento para hacernos pasar bien, como si fuese una especie de espectáculo en nuestras liturgias eclesiales. No. Él es el rey. Él es el rey. Él es el león. Y quizá algunos, al escucharme decir esto, pueden decir: Itiel, no me estás animando a tener una relación con Dios, porque lo que estoy escuchando me hace sentir temor. Bueno, quizá ese es el primer paso, temerle. Porque C.S. Lewis lo explicó muy bien en uno de esos libros supuestamente para niños, conocidos como Las Crónicas de Narnia. En el título de El león, la bruja y el armario, él describe algo que no es un cuento para niños, que es probablemente una de las revelaciones más preciosas acerca del gran león, Dios, que en el libro se llama Aslan. Y Lucy, una de las protagonistas, está a punto de tener un encuentro con Aslan, el león, y está hablando con la señora Castor, un poco temblorosa, sin saber muy bien quién es Aslan, y le pregunta Lucy a la señora Castor: ¿y Aslan es seguro? Y la señora Castor casi se ríe y le dice: no, Lucy, no. Aslan es un león y es peligroso. Pero Aslan es bueno. Es bueno. Y es cierto, Dios es temible, pero es bueno. Isaías lo descubrió. Descubrió que es bueno. Es bueno. En el relato de este encuentro de Isaías con Dios, aprendemos que una vez que alguien ha visto la santidad de Dios, verse a uno mismo es devastador. De hecho, durante los primeros 5 capítulos del libro profético de Isaías, antes de este encuentro, Isaías es un profeta que declara ayes en contra de las
naciones paganas, ¡ay de estas naciones paganas! Pero en el encuentro descrito en el capítulo 6 solo puede decir un ay. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy un pecador. Y quiero que entiendas esto. Isaías era de la estirpe de los sacerdotes. Probablemente era un hombre bastante recto. Pero un encuentro con la santidad de Dios fue suficiente para que cualquier confianza en su propia justicia comenzase a desintegrarse. Todos sabemos que cuando se enciende la luz, todo queda expuesto. No hay nada peor que pensar que tu habitación está limpia y abrir las ventanas y dejar entrar la luz del sol para descubrir que todavía queda polvo en los rincones, polvo sobre la mesa y sobre los muebles. Cuando entra la luz de Dios a nuestra vida, podemos observar todo lo que está sucio. Un encuentro con la santidad de Dios expone nuestra impureza. Y Isaías estaba devastado. La santidad de Dios lo había dejado totalmente expuesto. Pero Dios, el temible, es tan bueno que proveyó de una manera para santificar a Isaías. Tomó fuego del altar y con ese fuego que simboliza el Espíritu Santo purificó a Isaías. Porque ser santificado no se trata de una manera de vestir o una manera de hablar o una manera de comportarse. Ser santificado es tener un sello en nuestra alma, un sello divino hecho por el fuego del Espíritu Santo que declara separado para el uso exclusivo de Dios. Los santos somos todos aquellos que estamos separados para el uso exclusivo de Dios. Como he dicho antes, la palabra santo significa separado. Y santo, la santidad de Dios es todo lo que hace a Dios ser Dios. Pero cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, quiere decir que formamos parte de Dios. Estamos unidos a Dios y hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. Me gustaría terminar con esto antes de orar contigo por una revelación de la santidad de Dios que nos convierta en sus voces proféticas en estos tiempos. Y es lo siguiente, ¿sabes por qué Isaías se convirtió en el profeta de Dios? Ya era sacerdote, es decir, tenía la titulación de sacerdote, pero ¿sabes por qué se convirtió en el profeta de Dios? No por ser el más dotado, sino por estar disponible. Isaías se convirtió en el profeta por estar ocupado en Dios mientras los demás estaban ocupados llorando por la crisis, por la muerte del rey Uzías. Y quizá no era la mejor opción en medio de todo el pueblo o entre el grupo de sacerdotes, pero era la opción que estaba disponible. Y lo suficientemente cerca como para escuchar el susurro de Dios. Porque lo que convirtió a Isaías en un profeta no fue una orden, fue un susurro en la Trinidad. Un susurro que para ser escuchado tienes que estar lo suficientemente cerca y lo suficientemente atento. Un susurro, una conversación en la Trinidad, donde la Trinidad se preguntaba, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías estaba lo suficientemente cerca como para escuchar ese susurro en la Trinidad. Y pudo ofrecerse, envíame a mí. Envíame a mí. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Dios, te pido
que al igual que Isaías en este tiempo de crisis, podamos tener una revelación de la santidad de Dios. Que nuestros ojos no estén nublados a causa de las lágrimas por lo que estamos perdiendo, sino que nuestros ojos estén bien abiertos para contemplarte sentado en el trono y conocer al que es santo, santo, santo. Ese Dios temible que nos hace conmovernos, que es peligroso, pero que es tan bueno, que ha preparado una manera de poder santificarnos a pesar de nuestro pecado. Al igual que Isaías, nos sentimos indignos de ser tus profetas, pero tú has preparado fuego, el fuego de tu espíritu para sellarnos y apartarnos para tu uso exclusivo. Ayúdanos a escuchar los susurros que hay en la Trinidad. Ayúdanos a tener el oído atento, no a lo que tú ordenas, sino a lo que tú susurras, a tus emociones y deseos más íntimos. Queremos estar lo suficientemente cerca para ser tu amigo, tu amiga, porque tú reservas tu amistad íntima a aquellos que te temen.
falla. Bueno, Dios los bendiga. Esperamos que nuestra convención en esta noche haya sido de gran bendición para ti y que hayas podido disfrutar de cada palabra que Dios nos ha entregado. Quiero también invitarlos, si esto está siendo bendición para ti, que nos sigas apoyando económicamente. Aquí están nuestros medios de pago, en la pantalla los vas a ver, para que tú sigas siendo parte importante de la obra de Dios. Apóyanos. Y mañana a las 6 de la tarde vamos a estar aquí nuevamente. Recuerda, mañana a las 6 de la tarde los esperamos. Dios les bendiga.